Bienvenidos a Finanzas e Inversión, tu podcast de inversión, episodio 12. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Finanzas e Inversión, al aparato, como sabéis, Javier García y Borja Rubí, servidor, socios y fundadores de RW, gestores de patrimonios independientes. Y como sabéis, este programa está patrocinado por rw.es, que no deja de ser nuestra escuela de negocios y entidad de asesoramiento financiero independiente. Podéis encontrar asesoramiento puntual, recurrente, formación financiera para trabajar en banca, cursos de fondos, de bolsa o reservar consultorías financieras individuales para preguntarnos todo lo que queráis sobre vuestras inversiones. Hoy tenemos un programa muy especial porque contamos con un amigo de la casa, amigo personal desde hace ya un montón de tiempo, desde que, en este caso, yo trabajé en Andorra, pues allí conocí a nuestro invitado, que es un auténtico crack y un fenómeno de las inversiones, del análisis, y yo me declaro totalmente seguidor suyo y de sus análisis de compañías que me parecen una auténtica pasada y, sinceramente, desde que ya no trabajo allí, las echo muchísimo de menos. Seguimos en la tendencia alcista y os damos las gracias porque tanto en todas las plataformas, pero especialmente en Spotify, seguimos creciendo en número de seguidores. Ya estamos muy cerca de los 1.000, concretamente 966 y 8.800 escuchas. Yo creo que, sin lugar a duda, el capítulo de hoy nos va a posicionar por encima de los 1.000 seguidores y las 9.000 escuchas, porque es un capítulo interesantísimo. Es una temática muy demandada y que nos habéis pedido en multitud de ocasiones. Y yo creo que el conocimiento y la experiencia y el know-how que tiene nuestro invitado, que le doy la bienvenida, que es Javier Tomé, tiene cuerda para rato para hablar de inversiones, para hablar de análisis, para hablar de fondos de inversión y seguro que será de gran interés. A nivel de mercados, esta semana lo más importante quizá haya sido la quiebra o la declaración de concurso, si lo queréis llamar así, de Wirecard en el índice o en la bolsa alemana, que fue la primera empresa en la historia del DAX que se declara insolvente por un presunto problema con las cuentas, un presunto fraude, ¿no? Digamos así. Así que, sin más, le damos la bienvenida, que estará por aquí. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Pues muy bien, oye, es un placer estar aquí con vosotros y con Javier. La verdad es que hace tiempo que no hablábamos. Hace tiempo que no hablamos. Bueno, vamos a presentar muy brevemente a Javi, que es tocayo de Javi también. Y pues en este caso Javier Tomé cuenta con un máster en mercados financieros de la Universidad de Barcelona, la certificación CIA, ha sido ponente y profesor en diferentes másters y ha participado recientemente en el reconocidísimo foro Value Spain. Se incorpora en Fimarge en 2008 como gestor de fondos y, anteriormente trabajó también en Renta 4 Banco como gestor de carteras. Recientemente lo podéis encontrar en multitud de charlas, de ponencias, de eventos y de conferencias, tanto físicamente o personalmente en España y en Andorra quizá, o online. De hecho, creo que dentro de muy poco tienes también una conferencia muy chula con Víctor Álvaro González, ¿verdad? En Rankia, Javi. Sí, el 2 de julio, la semana que viene, vamos a hacer una conferencia en la que, él va a hablar un poco de cómo ve los mercados con esta nueva normalidad, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y yo me dedicaré más a hablar pues al tipo de compañías que a nosotros nos gustan, ¿no? Y a cuál es el sesgo que nosotros tenemos de compañías, que es lo que siempre hemos hecho, que es que tampoco hemos cambiado nunca, pero básicamente yo hablaré de esos indicadores o esos ratios que a nosotros nos gusta ver en las compañías. Ajá, sí, y de hecho hoy también adelantaremos un poco esta temática y hablaremos también sobre ello en el programa. Bueno, para los que no lo sepáis,
Fimarge, que es en este caso donde actualmente trabaja Javi y donde también nos conocimos, es una boutique financiera independiente que está situada en Andorra la Vella, de propiedad familiar y, bueno, principalmente Javi, en este caso, desarrolla su actividad profesional gestionando, en este caso, los fondos de Fimarge y comenzaremos, por tanto, a la ronda de, vamos a llamar, de preguntas o la entrevista, ¿no? Bueno, Javi, lo primero, casi un poco por romper el hielo y por empezar con algo un poco más informal, ¿no? Por no entrar tan en barrena ya con la temática. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera dedicarse al mundo de la gestión de fondos de inversión, que si quiera ser, bueno, pues analista, ¿no? Porque al final sí que es verdad que tanto conocidos como amigos, como incluso alumnos que podemos tener aquí en la parte de la escuela de negocios, nos preguntan muchísimas veces oye, ¿qué hay que hacer para ser gestor de fondos? Yo me quiero dedicar a esto, ¿por dónde empiezo? ¿Qué tengo que saber? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué dirías tú? ¿Qué consejo le darías? A ver, yo lo primero que diría es, obviamente lo fundamental hoy en día es tener una base académica financiera. Luego hay que tener mucho interés por leer, por aprender. También depende de qué tipo de gestión de fondos te guste, ¿no? Si te gusta el análisis técnico, tienes que ir por un lado. Si te gusta el análisis fundamental y crees en el análisis fundamental, pues tienes que ir por otro lado, ¿no? Yo creo que sí que es muy positivo, al menos de la gente que yo he visto, eh, que tengan formación también en auditoría, porque tienes que conocer muy bien las contabilidades, las normas contables. Esto no va de estar comprando y vendiendo acciones continuamente. Esto va de dedicarle 100 y pico horas a conocer una compañía y abrirle las tripas y hablar con ellos, analizar un balance, un flujo de caja, una cuenta de resultados, analizar a sus competidores. Entonces, para ello, pues tienes que sentir pues la curiosidad y la inquietud de aprender sobre sectores, sobre compañías, sobre pues eso, competidores, sobre clientes, y con el tiempo pues vas adquiriendo un poco de know-how, por decirlo de alguna manera, en determinados sectores en los que te sientes más cómodos, y, y es una de las maneras. Es decir, yo creo que la formación académica es fundamental y financiera, y luego pues sí que es verdad que, hombre, profundizar un poquito más en temas contables, y a partir de ahí, pues hombre, leer mucho es imprescindible, pero yo por ejemplo, yo cada día leo más libros que no tienen nada que ver con las finanzas. Yo leo libros de historia, leo libros de antropología, de sociología, pues que al final te da una perspectiva que no te da un libro o un manual puramente académico, ¿no? Yo creo que eso es un poco... Y tener muchas ganas de hacerlo, porque no es fácil. Claro, al final yo creo que esto, y vaya por delante ya, nos hartamos, al final los profesionales del sector, yo creo que nos hartamos de decirle a la gente, en este caso de a pie, que el mundo de la inversión no tiene nada que ver con lo que vemos en las películas que todos tenemos en la cabeza, que No, 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 vamos, absolutamente. eso no existe. O sea, yo no sé si existirá no creo que exista ni en donde están ambientadas estas películas, ¿no? Al final es un trabajo, y yo que lo conozco personalmente, el tuyo lo conozco personalmente, es un trabajo de cirujano. O sea, al final es Tú sabes que nuestra oficina es casi una biblioteca, vamos. O sea, no, es efectivamente. aquí no hay teléfono sonando, ni hay estrés, ni hay nada por el estilo. Correcto, al final es lo que bien dices, ¿no? Es una labor de cirugía empresarial, de entrar en las cuentas, de sentarte con ellos, de revisarlo, sobre todo yo creo que de muchísima paciencia, ¿no? Por parte, en este caso, por tu parte y por parte del analista o del gestor, hay que tener muchísima paciencia y mucha gana, como dices, ¿no? Bueno, y luego hay una manera también que también es fundamental, que es equivocarse. O sea, equivocarse es bueno. Aquí cuando hemos entrevistado a gente y tal, a mí me gusta la gente que se ha equivocado. Es más, que se han equivocado mucho. Porque eso significa que ya vienen con más experiencia, vienen con más guerras. Y se aprende de los errores. De los aciertos no se aprende. Es curioso, ¿eh? Es contradictorio, pero cuando uno acierta, aprende poco. Uno aprende cuando realmente se ha equivocado y ha palmado un porcentaje bueno, ¿no? Entonces yo siempre digo que aquí hay un poco dos tipos de personas en los mercados, ¿no? Los que tienen profesión y los que tienen oficio. El que tiene oficio
digamos que lo ha vivido siempre y es su vocación. El que tiene profesión, pues bueno, puede ser bueno o malo, pero no significa nada, ¿no? En cualquier profesión del mundo, en cualquier sector, eso es aplicable, ¿no? Eso sí. Bueno, es dedicarle mucho tiempo, ¿eh? Sin duda, sin duda, lo conozco de primera mano y es dedicarle mucho tiempo. De hecho, yo creo que tenías una estimación de las horas que incluso que dedicabais a analizar cada compañía y es decir, Sí, pues mira, más o menos hemos hecho alguna vez el número de lo que le hemos dedicado de media, pues está en torno a unas 120, 130 horas iniciales ujú, para saber si aquello te gusta o no te gusta. Pero claro, el problema es que después de 120 horas tu cabeza te sesga hacia que aquello lo tienes que tener, este ter- solo porque le has dedicado mucho tiempo, ¿no? Digamos que tienes un demonio y un angelito en la cabeza. Entonces, ahí es donde tienes que luchar un poco contra ti mismo, contra tus propias contradicciones. Y eso, o sea, después de 120 horas iniciales, yo siempre digo que sabes lo que sabes de la compañía, que es poco, sinceramente. sí, al ¿Vale? final, Sabes lo que no sabes, ¿vale? Que sí, pues serían un poco esos imponderables que, pues, por ejemplo, si tienes una petrolera, que yo no la voy a tener nunca, pero bueno, o un fabricante de coches que tampoco, pues tú no sabes cuántos coches se van a vender, porque es un negocio muy cíclico, ¿no? Entonces, el problema está en lo que no sabes, que son pues un poco los cisnes negros o las cosas que te vienen sin que te enteres, ¿no? O sin que tú supieras que existían y ahí es donde vienen los problemas. Entonces, mientras más horas, pues residualmente más aprendes de esa compañía y más tranquilo estás. Entonces llega un momento en que cuando tienes una buena compañía y te baja a un 20, un 30, un 40, si realmente se están cumpliendo un poco los escenarios sobre los que tú habías valorado, pues vives muy tranquilo. Eso es un poco la claro, clave. pero al final son 100 horas o 120 horas iniciales que puede ser que no compres la compañía, es decir, para tomar la decisión de no comprar incluso, es decir, Correcto, pero eso, claro, pero eso es en nuestro caso. O sea, luego hay gente que está rabiosamente comprando y vendiendo todos los días. Nosotros tenemos nombres en los fondos que llevan 5 años. correcto. ¿Por qué? Pues porque si le dedicas tanto tiempo a conocerla bien y sabes que la quieres tener mucho tiempo, cuando la vendes, hombre, a no ser que te haya incumplido y que vaya por otro camino respecto a lo que tú habías dibujado, cuando la vendes ya te sales completamente de ese nombre y digamos que has desperdiciado todas esas horas de trabajo, ¿no? Correcto. Cuando realmente la quieres, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, sí, de hecho la inmensa mayoría, pues mira, te diría que de cada 10 nombres a los que le dedicamos ciento y pico horas, acaban entrando en cartera 3. A número gordo, por Sí, decirte sí, 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 una sí. cifra. Al final, Y claro, para llegar a esos 10, con los que empiezas a trabajar, pues a lo mejor has ido descartando en periodos menores de tiempo, pues 30, 40, depende. Porque es que ten en cuenta que la bolsa está llena de compañías muy malas. ¿Vale? ujú, Esto, la gente un poco se cree que porque estés cotizando ya eres una compañía buena, grande, solvente, no, nada más lejos de la realidad. O sea, el mundo está lleno de pymes que son extraordinariamente buenas. Entonces, la bolsa en general está lleno de compañías malas. Entonces, para nosotros es muy fácil descartar, pero por el tipo de gestión que nosotros hacemos. Entonces, cuando ya te puedes cargar así de un hachazo, pues más de la mitad de todo lo que cotiza en la bolsa europea, que pueden ser unos 5.000 nombres, pues bueno, ya te va facilitando un poco el trabajo. ujú. Pero Claro, bueno, ya te digo que la parte dura empieza con esos 10. sí, al final yo creo que esa es la gran diferencia o la gran explicación a por qué hay diferencia entre gestión activa y gestión pasiva, ¿no? Esa es la gran diferencia, es decir, alguien que dedica o puede dedicar vamos a decir, de su jornada de trabajo, de los gastos o del recurso que pueda ser para una gestora o un fondo, el gestor en este caso dedicar 100 horas a una compañía que puede no comprar. Es decir, que es lo que dices tú, es solo para desechar. Oye, pues es que al final igual no me encaja en la hora 95 que he dedicado y eso creo que esa es la gran diferencia, es decir, entre la gestión activa y la gestión pasiva, que al final es esa capacidad de análisis
y de ir poco a poco dejando ver si esa compañía puede ser o no factible para el fondo, ¿no? Pero al final siempre aprendes algo, ¿eh? Es decir, tú puedes descartar 7 de cada 10 a las que le has dedicado mucho tiempo, pero no te vas a casa cabreado porque has perdido el tiempo, ni mucho menos. Es decir, has aprendido un montón sobre ese sector, que a lo mejor es un competidor de otro que te gusta más, o resulta que has descubierto un cliente que tiene unos márgenes tremendos, o resulta que te gusta más el competidor y empiezas con el competidor. Es decir, al final ya no se trata solo de investigar una compañía, se trata de ir adquiriendo un poco más de expertise en sectores concretos, ¿no? Correcto. Entonces, nunca pierdes el tiempo. O sea, esa es la realidad. Que no compres no significa que has perdido el tiempo. Porque a lo mejor no comprarla significa evitarte un palo de una pérdida fuerte, ¿no? O sea, Sí, que ya es una ganancia en sí. hay que verlo así. ¿Eh? Que ya es una ganancia en sí. Es decir, el no comerte la pérdida o no entrar en una mala compañía ya es una ganancia realmente. Claro, eso es. Correcto. Y si la desprecias o la descartas y aquello resulta que sube al cabo de 3 o 4 años y tú no la has tenido, pues bueno, oye, pues la vida es así. Es decir, no hay que estar siempre en todo rabiosamente. Es decir, tú solo... Mira, nosotros tenemos en nuestro universo más o menos, pues te diría que unos 100 nombres después de un montón de años haciendo esto. Tenemos como unos 100 nombres en una lista corta, que hace bastantes años que los seguimos, que sabemos que son extraordinarios, pues luego hablaremos qué es extraordinario para nosotros, ¿no? Pero al final, si tú tienes un conocimiento bastante bueno de, pues te diría 80, 90 compañías, 100, y de esas 100 tú tienes 30, 40 como mucho en tus fondos, ya está bien. Ya está bien, o sea, a veces nos obsesionamos con la diversificación, a veces nos obsesionamos con ampliar un poco el universo en el que buscamos compañías, intentamos descubrir más. Está muy bien todo eso, pero no hay que perder la perspectiva. Entonces, si tú tienes 100 nombres que conoces muy bien y de esos 100 nombres acabas teniendo 30 que rotas pues menos de un tercio al año, que es lo que hacemos nosotros más o menos, de los 30 nombres que tenemos a 1 de enero, más de 20 están a 31 de diciembre del año siguiente. Pues ya funciona, es decir, nosotros tenemos una visión muy patrimonialista de la gestión. Y Javi, entrando ya un poco en materia más técnica a nivel de gestión, por ejemplo, ¿podéis explicarnos o explicarle a la audiencia qué diferencia hay entre esto que se habla tanto ahora de los estilos de gestión en los fondos? ¿Son todos iguales? No son todos iguales, para nada. Lo que pasa es que muchas veces se confunden y mira, de eso por cierto vamos a hablar la semana que viene en Rankie con Víctor. A ver, el mundo de la gestión es un poco como el de la música, ¿vale? O sea, es decir, a la gente, a los críticos o a los periodistas o a quien sea, pues les encanta ponerle etiquetas a todo. No sé si es un argumento de venta, no sé lo que es, ¿vale? A mí las etiquetas personalmente no me gustan, pero sí que hay algunos factores que diferencian muy bien cada etiqueta, y eso hay que reconocerlo, ¿no? Yo a mí cuando me preguntan, dicen, bueno, ¿y vosotros qué hacéis? ¿Growth o value? Que hablaremos. Y digo, pues no lo sé, macho. Yo no sé si soy, yo lo que sé es que no soy reggaetón. No sé si soy heavy metal o indie pop, pero no soy reggaetón. Entonces, por ejemplo, el value, que tanto se habla en los últimos años, que esto se inventó ya en los años 30, es decir, aquí no se ha inventado nada. El value no es más que comprar empresas con descuento, ¿vale? Lo cual dices, hombre, pues tiene toda la lógica, ¿no? El sentido común. Nadie quiere comprar una casa por más de lo que cree que vale, ¿no? El value, el problema del value, un poco, o al menos tal como se concibió al principio en los años 30, cuando Graham escribió el manual, el Security Analysis, ¿no? Que es un libro también de obligada lectura, que decíamos al principio, profundizaba, digamos que fue el primero que escribió algo sobre el análisis fundamental. Hasta entonces la gente no había manuales, ¿no? Entonces Graham lo que hizo fue ordenar una serie de criterios pues para saber si un activo financiero, ya sea un bono del tesoro, una acción o lo que sea, pues estaba caro o barato. Entonces él es el que empezó a hablar pues del PER, de la rentabilidad por dividendo y de temas así, ¿no? Graham no profundizaba, ni siquiera lo llamó value investment. Graham no profundizaba en factores muy importantes también como la calidad, ¿no? Entonces ya fue Charlie Munger, el que luego el compañero de Buffett, que dijo, bueno, todo esto de Graham está muy bien, pero vamos a buscar calidad, ¿no?
Entonces ahí ya empiezas a mezclar un poco. Pero claro, el value no entiende de sectores, le da igual cualquier cosa prácticamente, si somos ortodoxos, ¿eh? Ujú. Es decir, busca compañías que estén muy baratas. Pero claro, es que la chatarra está muy barata también, ¿no? Entonces están lo que se llaman las famosas trampas de valor, ¿no? Y a veces una empresa muy barata acaba saliendo carísima y una empresa carísima acaba saliendo baratísima. Entonces, lo contrario a eso, ¿qué sería? Pues el growth, las empresas de crecimiento, ¿vale? Que serían empresas que crecen mucho orgánicamente en términos de ventas, en términos de EBITDA, en términos de beneficios, de flujo de caja, pero a cambio de eso, pues cotizan unos múltiplos pues que a número gordo pueden parecer incomprensibles. Aparentemente están carísimas, ¿vale? Esto sobre todo se ha vinculado siempre al sector de tecnología, ¿no? Al IT, a Silicon Valley, para entendernos, Ajá, ¿no? correcto. ¿Qué pasa también aquí? Pues que en muchos casos estamos hablando de empresas un poco, bueno, bastante startups, empresas que todavía no tienen una cuenta de resultados bien formada, empresas que no tienen márgenes, que están muy endeudadas, y a todo eso si le sumas el que los múltiplos pues son incomprensibles en muchos casos, pues bueno, digamos que aquí tendrías que tener muchos más nombres para diversificar, porque en algunos de ellos te vas a equivocar, y cuando aquí te equivocas pierdes mucho. El punto intermedio sería lo que llaman el GARP o el blend. Esto también hace muchos años ya, ¿no? Que sería el Growth at Reasonable Price. Digamos que sería buscar empresas de crecimiento, pero que estén baratas. La realidad es que milagros no hay. Es decir, un piso en el barrio de Salamanca, un piso en Pedralbes, lo vas a encontrar muy barato una vez cada 10 años. Y cuando digo muy barato, digo no a precio de ganga, sino un poco más barato. ¿Por qué? Pues porque es prime. Y los activos buenos, pues nunca son gangas. Entonces, no es fácil. Nosotros lo que aplicamos es, lo que buscamos nosotros son empresas de calidad, y dentro de esas empresas de calidad el crecimiento es una cosa importante para nosotros, muy importante, y al final de todo nos fijamos un poco en el descuento o el value propiamente dicho. Y por ese orden, es decir, pues suena contradictorio, pero es que a nosotros los descuentos no nos obsesionan. Es que nosotros no buscamos empresas baratas. Ya sé que es contradictorio, pero nosotros buscamos empresas buenas hoy, que seguirán siendo empresas buenas dentro de 5 años. Y si la empresa sigue siendo buena dentro de 5 años, lo hará mejor que los índices. No te quepa duda. Y nos hará ese doble dígito de retorno absoluto anual. Cuando digo retorno absoluto me refiero a dividendos incluidos, que es lo que perseguimos en cada nombre. Que ya es mejor, ya es más de lo que hace la bolsa. Bueno, el SP me parece que no llega al 10%, pero está cerca, ¿no? Ajá. Y es ahí es donde jugamos. Y ten en cuenta que los índices están llenos de malas compañías, ¿no? La bolsa europea, por ejemplo, está llena de utilities, está llena de telecos, está llena de bancos. Son negocios que no generan ningún valor para el accionista. Ujú. Entonces, esa es un poco la manera de trabajar que tenemos. Y los estilos de gestión que decías, pues es eso. Digamos que los más diferenciados serían Value Growth, GARP, que sería el intermedio, y luego hay algo que llaman por ahí pues el Quality Growth o tal. Bueno, Sí. yo no sé en cuál me encasillaría, seguramente en ninguno de ellos del todo, Ujú. pero porque ya te digo, no me gustan las etiquetas, pero sí que hay estilos que están muy diferenciados. Y al final, ¿en qué, por ejemplo, a la hora de seleccionar una compañía, a la hora de comenzar a analizarla, en qué te fijarías o qué es lo primero que miras para saber si eso es lo que te puede llegar a interesar o te puede resultar atractiva bajo vuestro estilo de gestión, ¿no? ¿Qué es lo primero que miras? A ver, mira, lo que nosotros hacemos no es más complicado de lo normal, ¿vale? Lo que pasa es que hay que meterle al potaje, como digo yo, pues muchos más ingredientes. Pero no es que sean muy complicados, es que requieren de mucho tiempo. Ese es el problema. Entonces, para nosotros, por ejemplo, uno de los ratios o de los retornos que nosotros nos fijamos más es el ROCE, el Return on Capital Employed, ¿vale? Esto dicho en cristiano no es más que la rentabilidad que genera una empresa sobre sus propias inversiones.
Ya está, explicado en cristiano, porque luego los acrónimos ingleses también son cada uno de su padre y de su madre. Piensa, por ejemplo, que si una empresa tiene roces de menos del 10%, significa que por cada 100 euros que ellos invierten, reciben al año menos de 10. O sea, es que es muy pobre. Piénsalo así. Ya sé que estamos en un mundo que no que no hay tipos de interés, pero es que estás comprando renta variable. Y la renta variable tiene un extra riesgo de volatilidad, de insolvencia, porque serías el último en cobrar si hubiera una quiebra. Es decir, a mí menos de un 10% me parece un negocio muy malo, pero muy malo. Entonces, ¿nosotros a qué nos vamos? Pues a negocios que tengan esas rentabilidades por encima del 20%, ¿vale? Y cuando ves esas rentabilidades por encima del 20%, 15-20 por decirte algo, pues significa que es un sector en el que la que tú tienes obviamente es de las buenas, un sector en el que hay muy poca gente, muy pocos jugadores, y eso seguramente, ya te lo digo, se traduce en márgenes muy altos, y esto es de lógica, es decir, cuando hay poco, cuando eres el único que está vendiendo bocadillos en la feria, pues tú vas a poner el bocadillo al precio que tú quieras. Correcto. Es que es así de simple, ¿no? Y eso es lo que buscamos. Yo creo que el arroz es uno de los más importantes. Los márgenes, los crecimientos orgánicos, el flujo de caja, compañías que no tengan deuda. Es decir, hay una serie de parámetros que, bueno, pues que hay que verlos. Y eso es lo que a nosotros nos gusta. Ajá. Te diría que el primero que miramos siempre es el arroz. El roce, correcto. Pues apuntado queda para seguir indagando y buscando sobre este ratio, sin duda, vamos. Claro, eso está muy bien, pero dices, bueno, yo ya lo tengo en cartera, ya he hecho el análisis, ya lo he comprado, ya he hecho mi estudio, y de repente te llega un tsunami, como ha llegado con el famoso, vamos a llamarlo así, cisne negro, o el coronavirus, ¿no? La crisis del coronavirus, sobre todo a nivel bursátil. Ostras, en este momento yo creo que mucha gente se pregunta, oye, ¿qué hace un gestor de fondos? Es decir, o ¿qué hace vamos a llamar, el que pilota la maquinaria desde arriba, ¿no? El que está viendo el transatlántico y ve venir la ola, y dices, ¿qué haces? O sea, ¿estás tranquilo? ¿Actualizáis todas las valoraciones de nuevo con posibles estimaciones? ¿Mantienes? ¿Vendes? Imagino que se ve todo con otra óptica, ¿no? Con mucha más calma y más tranquilidad que lo que se puede ver incluso desde, como digo, desde fuera el inversor de a pie, ¿no? Pues a ver, te hablo por nuestra experiencia, lo que nosotros hemos hecho. Cuando pasa algo así, obviamente tienes que repasar todos los números de cada nombre, ¿no? Lo que nosotros no hemos hecho es estimar, rebajar las estimaciones. No las hemos rebajado porque nosotros trabajamos con estimaciones de 5 años, de 3 a 5 años. Entonces, para mí, el que vayas a tener un año con una recesión de caballo, pues no... O sea, no cambia mucho mi escenario, ¿vale? Lo importante es que tus compañías sean solventes. Esa es la clave. Es decir, si tus negocios son buenos, tus negocios van a sufrir, ¿vale? Pero no van a sufrir como los demás. Porque son negocios muy resilientes, son negocios que tienen buenos márgenes. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos en los fondos una empresa de suspensiones de bicis que tú vas a conocer seguro, que es Fox Factory. Uh-huh. Bueno, pues es que una suspensión de esta gente vale 500 euros mínimo, la gente lo paga tan ricamente, pero es que durante la cuarentena se han vendido más bicis que nunca. Correcto. ¿Qué te voy a contar, ¿no? Sobre ese sector, que lo conoces muy bien? Entonces, ¿sufrirá Fox Factory en 2020? Pues sí, va a ser un año tontorrón para ellos, no me cabe duda. Pero yo con lo que me quedo es que dentro de 5 años Fox Factory estará vendiendo pues entre un 50 y un 70% más de mecanismos y de suspensiones, sillines y todo lo que hace para... Porque además es de las dos grandes, de las dos, tres grandes y de las buenas, de las caras. Sí, además, de hecho, piensa que en el mundo del ciclismo, que es verdad que además lo conozco bien, en el caso de Fox y grandes marcas o grandes players de este sector, viven en una continua, vamos a ver, no debo decir burbuja,
del consumo, pero es verdad que el consumo o el consumidor ciclista, los ciclistas, no tienen problema en, como bien dices, en gastarse este año una horquilla, una suspensión, 800 euros, y el que viene, si sale la nueva y vale 1100, 1100, es lo que tú dices. Es decir, No, es que saldrá, porque además aquí el I+D corre a una velocidad tremenda. eso es. Sí, sí, correcto. Entonces, lo que a mí me importa de Fox o de otros nombres que tenemos, ¿no? O de Cardex o de Betoquinol, es que sean solventes. Entonces, por eso, para nosotros la deuda siempre es importante, que no tenga deuda, ¿vale? Más de la mitad de nuestras empresas tienen caja neta en balance. Y si tiene deuda, pues que sean unos ratios muy razonables o en un negocio que sea muy resiliente, muy recurrente y que no entienda de ciclos, ¿no? Al final todos los negocios del mundo tienen algo de ciclo. Todos, no nos engañemos. Pero sí es verdad que cuando tienes buenos negocios a nivel de pues que sean oligopolísticos, que tengan los márgenes muy protegidos, pues esos negocios luego cuando se recuperan cogen tracción antes y llegan a donde estaban mucho antes. Si tú te pones en el caso de los aceros o de los coches o de negocios muy comoditizados, por ejemplo, es que todavía no han recuperado, es que llevan 10 años destruyendo valor. Ajá. Entonces, cuando pasa lo del COVID, pues bueno, repasas todos tus números, ves que realmente no tienes ningún problema de solvencia allí dentro y en lo que han castigado más y tú sigues confiando, pues coges algo más. Pero si te digo la verdad, cambios importantes no hemos hecho ninguno. Ninguno. Ajá. Pero también es porque vivíamos muy tranquilos con la cartera que teníamos. Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubí. Entonces, podríamos pensar incluso que, oye, si tenemos que decirle a alguien que, oye, pues voy a lanzarme. A ver, lo típico es el inversor, en este caso, o ahorrador, vamos a llamar minorista, dice, lo típico, ¿no? Ya sabes, tú bien lo sabes también. Me voy a comprar mis Santanderes de turno, mis Iberdrola y vamos a llamar un BBV, ¿no? Al final, yo creo que si pudiéramos pensar en dos ratios o dos datos que tiene que visualizar alguien de una empresa, podríamos pensar o podríamos aconsejarle, por ejemplo, fijarse uno en la deuda que tenga la compañía, es decir, que tenga o nula o muy poca deuda y que además genere caja, ¿no? Que genere liquidez, que genere dinero, ¿vamos? No, claro, es que eso es fundamental, claro. A ver, es que, por ejemplo, cada sector tiene sus particularidades, ¿vale? Por ejemplo, en el sector financiero, pues la deuda forma parte de su ADN, porque un banco sin deuda no podría trabajar. En un banco lo que hay que mirar siempre es la ROE que tiene, el retorno sobre capital. Pero es que ningún banco está llegando, en España ningún banco está llegando al 6% de ROE. Si tú a eso le metes un coste de capital pues del 8, del 7 o del 8, del 10, pues eso significa que los bancos, por muy baratos que parece que están, cotizan donde tienen que estar. Es decir, nosotros no hemos tenido prácticamente nunca bancos, y si los hemos tenido es algún bono, ¿vale? Pero no hemos querido nunca ser accionistas de bancos. En el caso de las eléctricas tienen mucha deuda, muchísima. Pero a cambio de eso, son negocios muy recurrentes, ¿no? Entonces son negocios que aguantan mucha deuda, que generan mucha caja, y como tienen esa estructura de flujo de caja tan buena y tan recurrente, y de márgenes razonables, pues se pueden permitir estar, pues te diría que 2 veces y pico o casi 3 veces apalancados contra EBITDA, quiero decir. El problema de una eléctrica, ¿cuál es? Que sus retornos son muy malos. Las eléctricas, si te fijas, pagan mucho dividendo, normalmente, pero porque no crecen, ¿vale? Al final tienen que anestesiar de alguna manera al accionista. Pero es que sus retornos, sus roces, como decía al principio, son muy malas. Y piensa que es lógico. O sea, piensa en las mega inversiones en infraestructuras que tiene que hacer una eléctrica, ¿no? Desde la generación hasta el transporte, que solo haría red eléctrica en este caso, pero luego la distribución en las ciudades y la comercialización. Es decir, las inversiones son tremendas, con el agravante del riesgo regulatorio, ¿no? Que cambia un gobierno y donde dije digo Diego. Correcto. Entonces, a nosotros, ¿qué tipo de compañías nos gustan?
nos gustan las compañías que fabriquen algo bueno, muy caro, pero de ticket bajo. Ajá. ¿Vale? Y me explico. Por ejemplo, nosotros teníamos hasta hace poco un nombre que se llama Halma, con H. Es un jugador inglés que hace, entre otras cosas, detectores de humos. Algo tan simple como eso. Hace otras muchas cosas, ¿no? También hace sensores para puertas automáticas, etcétera, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que ella es la grande, es la buena, en un sector en el que juegan bastantes, pero en el que ellos son los buenos, los caros. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos encarecen su producto un 2-3% al año, más lo que crecen en volumen, porque saben que la guerra para su cliente no es un extintor, o sea, no es un detector de humos, ni un aspersor. Es el precio al que compra el suelo, el precio al que compra el cemento. Entonces, es decir, su cliente no se va a pelear porque le subas el precio un 2 o un 3%, porque lo que va a decir es, oye, ponme el mejor y el que no dé problemas. Así de simple. Porque el coste de un extintor dentro del coste de un edificio es residual. Pues ese es el tipo de negocios que a nosotros nos gustan. Negocios en los que haya pocos jugadores, negocios que sean, pues eso, cuando hay pocos jugadores, pues con márgenes muy altos, negocios que tengan crecimiento secular, como este de las bicis. Sí. Cuando digo secular no significa que esté de moda, significa que oye, es que eso va a tasas superiores al PIB mundial, sí o sí. Cierto. Pase lo que pase, bueno, pues a eso vamos. Y si eso lo complementas luego con un poco de adquisiciones pequeñitas, que no sean transformacionales, pues perfecto. Y eso es un poco lo que nosotros buscamos. Pero ya te digo, fuera del sector financiero, la ROCE para mí es lo que te indica si un negocio es bueno o es malo. Y si el equipo directivo sabe asignar capital o no. Javi, siguiendo con los estilos de gestión, ¿no crees que en los últimos meses o en la última temporada los gestores o el estilo de gestión de fondos value están un poco de capa caída? Es decir, ¿no crees que hay una especie de tendencia negativa? Porque, bueno, es cierto que el estilo de gestión value, los fondos value están sufriendo, los de renta variable están sufriendo quizá un poco más o tardando en recuperar, ¿no? Hablamos otra vez y reiteramos el tema de la paciencia y de saber esperar. ¿No crees que hay un poco de, como digo yo, de bajona con ese estilo últimamente del inversor? Sí, bueno, esto es lo que hablábamos al principio. Es decir, el value, una de las cosas malas que tiene es que te exige muchísima paciencia, lo cual, oye, me parece lógico, ¿eh? Es decir, aquí hay que tener mucha paciencia, ¿no? Nosotros trabajamos a 5 años y puede que la rentabilidad te la haga en el año 5 a última hora o te la haga en el año 1. Esto nunca va a ser lineal. Pero ¿qué pasa con muchos fondos de ese estilo? Pues que no se están fijando desde mi punto de vista, ¿eh? Y son gestores que en la mayoría de casos yo admiro y he seguido toda la vida y les conozco, pero yo creo que no se están fijando del todo en la calidad, ¿vale? Están comprando cosas muy baratas y que no se sabe cuándo se pondrán en valor, ¿no? Cosas que en muchos casos están muy comoditizadas, que dependen mucho de precios de materias primas. Entonces, al final, al cliente que es value o que hay comprado un fondo value, pues le irá muy bien, seguramente. Y estos gestores lo van a hacer todos muy bien. Seguramente lo harán muy bien de golpe. Pero es que el camino ha sido una tortura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que el ser humano al final no está preparado o no tiene la paciencia que él cree. Esa es la realidad. Por eso, una de las cosas que decía al principio es que el value está muy bien porque tiene mucha lógica, pero es que igual no me conviene el value, ¿eh? Es que igual yo con un negocio más tranquilo y con un crecimiento más bueno y un poquito más caro, yo vivo más tranquilo, ¿no? Por ejemplo, es como si yo le pregunto a cualquiera, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Un piso en zona muy prime o 10 pisos muy baratos en zonas pues más a las afueras o más suburbios, si quieres decir de alguna manera? Pues la respuesta unánime va a ser el piso en zona prime, ¿no? Pues a lo mejor te interesa más eso, ¿no? Y a lo mejor es el value, está muy bien, los dogmas del value están muy bien, pero igual no estás preparado para aguantarlo. Y ese es un poco el problema, que la gente no tiene la paciencia que cree que tiene.
¿no? Y por muchas consignas que le hayan dado, pues la realidad al final no es esa. Y si aguantas tendrás buenos resultados, porque esta gente en general son analistas y gestores extraordinarios y lo han demostrado con los años. Pero bueno, digamos que a corto plazo pues no está yendo bien. También es verdad que hoy en día si te fijas únicamente en los descuentos, ellos sí es verdad que están mucho en empresas con mucho descuento y digamos que están en las buenas dentro de las malas, por así decirlo, ¿vale? Pues por ejemplo en el sector de, no sé, pues de coches, ¿no? El sector de los coches generalmente es muy malo. Entonces, ¿tú qué haces? Pues te vas a la buena dentro de las malas. Pero eso no significa que sea buena dentro del mundo en general, ¿no? Entonces, bueno, eso genera mucha volatilidad, ¿no? Y estamos hablando de sectores que al final, si no te fijas en lo que estás o no tienes un poco de perspectiva, pues te estás metiendo en negocios que son muy cíclicos, ¿no? Y bueno, es que la gente no está preparada. Esa es la realidad. Correcto. De hecho, vamos, lo vemos y lo comprobamos a día con nuestros clientes que muchas veces pecan primero de impaciencia y en algunos casos de decir, oye, pues sí que creo que puedo esperar o sí que creo que puedo ir a medio y largo plazo, pero realmente en España tenemos esa mentalidad cortoplacista, ¿no? Y sobre todo... En España y en todas partes, ¿eh? Es decir, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es que cuando hablas con empresarios que han hecho dinero y que tienen, pues eso, muchos trabajadores, que les ha ido muy bien en la vida, que han llevado una vida entera de asignar capital de la forma más prudente en su propia empresa, de tener paciencia, de mirar siempre a largo plazo, porque al final era su sustento, vivían de eso. Y les ha ido muy bien en la vida. Pero luego ves la forma en la que gestionan el patrimonio que han hecho de la manera más conservadora del mundo, y dices, macho, es que es contradictorio. Es así. De hecho, nosotros nos pasa en nuestro día a día de preguntarle en los famosos test que tenemos que realizar previa inicio de la relación de la gestión patrimonial, del asesoramiento financiero. Hay una pregunta muy típica en la cual al nuevo cliente le preguntamos, oiga, ¿y usted cuánto estaría dispuesto o sea, cuánto quiere, o cuál es su objetivo de rentabilidad? ¿Cuánto quiere ganar? ¿No? Hablando claro. Y todo el mundo te dice el máximo, lo que sea, el máximo Claro. posible. Y luego hay otra pregunta, siguiente, que está así como, ¿y cuánto estaría dispuesto a perder o a arriesgar de su cartera de inversión o de su patrimonio? Y los que corresponden el máximo le marcan 0. Entonces digo, bueno, entonces ¿cómo se come esto? Es decir, tú quieres ganar lo máximo y perder 0. Ostras, ese negocio lo compro ahora mismo, ¿no? Con lo cual, ¿qué le dirías a este tipo de inversores? Es decir, al inversor conservador o al inversor que cree que puede ganar un 4% sin riesgo, o sea, hablo de la era del depósito y asumiendo que hay 800.000 millones de euros en depósitos en España a tipo 0, ¿qué le dirías? O sea, creo que es complicadísimo hoy día gestionar el perfil conservador, pero ¿hay algo que se le pueda decir, recomendar? Bueno, recomendar no, borro esa palabra. Algo que se le pueda guiar, alguna guía para ese tipo de cliente o de inversor. Lo que hay que hacer es informarle bien de los riesgos y los retornos, pero ya te digo que los retornos es lo último de lo que tienes que hablar, sobre todo los riesgos. A mí me llama mucho la atención en muchas redes, por ejemplo, en las que se está sacando al cliente del depósito pues porque no da nada o está en negativo. Ajá. Y se le está metiendo al cliente en bolsa, en fondos de bolsa que no son de su perfil, es decir, en la bolsa hay mucha gente que no es de bolsa, que no es perfil de bolsa. Incluso. Bueno, estructurados o en productos que no son de su perfil de riesgo. Correcto. Entonces yo creo que hay que informarle, honestamente hay que informarle. El problema de esta industria es que cuando informas demasiado, pues al final nadie quiere hablar con un cenizo. Esa es la realidad. Entonces, si tú le explicas las cosas en crudo a un cliente, pues o eres muy honesto y tienes mucha confianza o es probable que se vaya al banco de enfrente donde le van a explicar todo lo bueno. Doy fe. Entonces, al final lo que tienes es que intentar ser, pues eso, muy honesto y explicarle los riesgos, sobre todo. A mí un cliente de depósito yo no lo metería nunca en bolsa, a no ser que sea una persona muy joven. Sabiendo que la bolsa a largo plazo es el activo más rentable, te diría que el más seguro, te protege de la inflación, es el mejor activo del mundo, no cabe duda, incluso mucho más que el ladrillo, por así decirlo.
Pero el problema es que todos los días te están cotizando, es una montaña rusa que a corto plazo está llena de ruido y de esquizofrenia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y además con los bancos centrales por ahí por medio metiendo más follón, y eso te puede convertir pues, en una tortura. Pero a largo plazo va a ir mucho mejor. Si haces las cosas razonablemente bien. Ahora, cuando vienes del depósito, el contraste es fuerte. Es fuerte, sí, sí. El cambio de sabor es muy fuerte. Claro, entonces yo empezaría pues con productos algo más mixtos, un poco como los que tenemos nosotros. Bueno, nosotros tenemos un fondo que llega solo hasta el 30% de renta variable y es donde es el producto más grande que tenemos, de hecho. ¿Por qué? Pues porque al final es dinero de gente pues rica, entre comillas, ¿no? Que quiere seguir siendo rica, nada más. Si es que el que quiera forrarse aquí llega tarde y este no es su sitio. Y eso es un poco otro de los dogmas, ¿no? Que tiene la bolsa y que no es así, no debería ser. Es cierto. De hecho, yo creo que podrías hablarnos de tu libro, es decir, podrías contarnos un poco más acerca de los fondos que gestionáis en Fimarge, un poco unas breves líneas de... Bueno, aquí tenemos, básicamente tenemos fondos perfilados por nivel de riesgo, pues desde menos bolsa hasta más bolsa. Pero yo creo que un poco el ADN que tenemos nosotros es básicamente lo que hemos hablado durante toda la conversación. Es mucho análisis fundamental dirigido sobre todo a compañías de calidad, con una visión muy patrimonialista, fondos concentrados en general, no más de 30 líneas, con muy baja rotación de activos, es decir, somos el peor cliente del broker, para así entendernos. Y en el que nosotros no hacemos asset allocation, ¿vale? Que es eso que, dicho en cristiano, sería pues la decisión de si quieres o no quieres tener bolsa, o más o menos bolsa. Nosotros siempre vamos a tener el máximo que podamos por el mandato del fondo. Porque al final, si el 90% de tu tiempo es el análisis fundamental, no te puedes permitir el lujo de que el otro 10% de tu tiempo que le dedicas un poco a las conversaciones de café, diríamos, ¿no? A lo que van a hacer los tipos de interés, las divisas y lo que van a decir los sospechosos habituales que decimos, ¿no? Los bancos centrales, no te puedes permitir el lujo de que ese 10% determine tu rentabilidad. Porque tú puedes hacer un análisis fundamental extraordinario, pero si no tienes esa acción, porque crees que no hay que tener bolsa, no vale de nada. Entonces tienes que tenerla. Entonces el driver de rentabilidad tiene que ser tu análisis fundamental. Para bien o para mal, ¿eh? Nosotros no hacemos asset allocation, no gestionamos el peso en bolsa, ni la duración en renta fija, ni nos vamos siempre a duraciones bajitas, a bonos a vencimiento, a las acciones largo plazo. Y ya te digo, ese es un poco el ADN que tenemos. Tenemos, creo que son 3 fondos registrados en España, son traspasables, están en las plataformas, bueno, lo típico, ¿no? O sea, que podría comprar, cualquier inversor en España podría comprar vuestros fondos de Fimarge, ¿verdad? En entidades con arquitectura abierta se supone que sí. Sí, de hecho dejaremos en las notas del podcast para que estén accesibles para todos, dejaremos los códigos ISIN para que así tengáis, todos los oyentes la referencia y podáis hacer un seguimiento o comprarlos, invertir en los fondos de Fimarge, por lo menos que veáis un poco de primera mano la tesis, ¿no? La tesis de inversión. ¿Qué idea, Javi, últimamente, no sé si se podrá decir, ¿hayáis incluido algo nuevo en cartera o algo que tengáis en el radar para los próximos meses? Algo que digas, oye, pues estamos mirando con cariño este sector, esta compañía. Si se puede, ojo, si se puede. Sí, claro. Pues mira, antes hemos hablado de Fox Factory, ¿no? Otro nombre que tenemos que nos gusta mucho pues sería pues Cardex, que es un jugador suizo que hace toda la robótica de los almacenes. Ajá. Es decir, el mundo que va al comercio cada vez más hacia el online, los almacenes se tienen que robotizar. Hoy en día cuando vas a una farmacia muchas de ellas ya tienen un robot atrás. Sí. Si te fijas, la persona que te atiende le da un botoncito y sale una especie de ascensor con la caja de pastillas, lo que sea. Uh-huh. Bueno, pues eso aplícalo a grandes almacenes. Eso es Cardex. Es Suiza, aquí estamos hablando de roces pues en torno a 40-50%, imagínate. Uf.
compáralo con el 10 que hablábamos antes. En una compañía que estaría, pues hablando de PER, por decir un múltiplo, pues a 20 y algo veces beneficios, caja neta, creciendo a doble dígito todos los años, y con márgenes netos de en torno al 12-13%. El tema aquí es que el negocio de Cardex al final se convertirá en un negocio como el de los ascensores, como el de Kone, Ajá. por ejemplo, Schindler, que es otro negocio que hemos tenido mucho en el pasado. Son negocios en los que la base está en venderte un ascensor a un precio razonable, pero el secreto está en mantenerte el ascensor durante 10 años. Uh-huh. Entonces, claro, en el mundo de los ascensores, pues sí que hay muchos operadores locales que ya solo se dedican a mantener ascensores y saben mantener un ascensor de Schindler, de Thyssen o de Kone. En el mundo de Cardex eso todavía no pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras más instalaciones vayas vendiendo, o sea, una instalación de esta gente vale 2 o 3 millones de euros, ¿eh? O sea, esto no es moco de pavo. Más vas a tener en el futuro para mantener de manera recurrente. Entonces, es un negocio que nos encanta. Es un negocio en el que me parece que hemos duplicado ya en rentabilidad y seguimos viendo más barato que cuando lo compramos. Es un poco el racional. Otro que te destacaría que tenemos, Betoquinol. Uh-huh. Betoquinol es una farmacéutica francesa animal, pequeñita. Es un negocio familiar. Y aquí el racional está un poco en el mundo animal. Es decir, más o menos la mitad de las ventas de Betoquinol son pues para animales de granja, por así decirlo, y la otra mitad son para pets, lo que llaman mascotas, Uh-huh. que básicamente es perro y gato. Es una farmacéutica. Entonces, ¿qué pasa? Que en el mundo animal los crecimientos son muy superiores a los del mundo humano. ¿Por qué? Pues porque cada vez tenemos más mascotas en casa, cada vez nos gastamos más dinero en ellas, pues los mejores piensos, los mejores fármacos, los mejores seguros, los mejores veterinarios, todo. O sea, hay gente que o sea, el perro a veces parece el rey de la casa. Y eso combínalo luego con la otra pata, que es la de animal de granja, que también crece algo por encima de lo que hacen los PIB mundiales, ¿no? Porque al final son animales de alimentación. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Pues también en roces de 20-30%, crecimientos de casi doble dígito, orgánicos, un negocio que tiene caja neta, un negocio en el que el equipo directivo todavía es de la familia del fundador, que controla la compañía todavía. Es un negocio que cumple casi todo lo que a nosotros nos gusta. Uh-huh. Y además, con un descuento tremendo respecto a los 3 o 4 grandes que serían Elanco y Zoetis, ¿no? Que serían los 2 o 3 grandes. Uh-huh. Es que aquí hay una ventaja que es fundamental. En el mundo animal me refiero. Y es que el I+D, cuando tú lanzas un fármaco en el mundo humano, necesitas por lo menos, pues no menos de 300 millones de euros o de dólares de inversión entre fases, ensayos clínicos, etcétera, para que al final acabes llegando a algo que tenga resultado y te acaben aprobando la FDA o la EMA en mínimo 7-8 años. Pero es que aquí el I+D se hereda del mundo humano. En el mundo animal se coge el I+D humano. Uh-huh. Se adapta y las fases clínicas y más críticas son mucho más cortas, muchísimo más baratas, con lo cual las rentabilidades que consigues por fármacos son tremendas. Uh-huh. Es un poco o sea, podríamos estar aquí 3 horas hablando de compañías, pero yo creo que esas dos son de lo que más nos gusta. Pues, bueno, la verdad que, como bien dices, tendremos carrete para poder grabar un capítulo de 8 horas seguidas, o sea, sin ningún problema. Pero bueno, yo creo que daríamos ya por finalizado el podcast, el programa de hoy. Yo creo que es, bueno, interesantísimo y es una auténtica pasada. Es decir, a todos los que os gusten las finanzas, la inversión, los fondos, las compañías, la bolsa, creo que lo vais a gozar. Y es un capítulo, igual que fue el anterior de Javi, de opciones financieras, para escucharlo con papel y boli, porque, bueno, yo lo reitero, estaría horas escuchando a Javi y hablando de compañías. O sea, podríamos hacer un viaje por el mundo sin ningún problema y creo que te agotaría la saliva, Javi, a preguntas y
y a dudas, porque me parece interesantísimo. Pero es cosa de oficio. Sí, es que nos gusta y nos apasiona, está claro, si no de otro modo es imposible, ¿no? Y nada más, o sea, solamente, bueno, darle las gracias a Javi por esta clase magistral, más que charla, este café que nos hemos tomado digital, darle las gracias. Si os gusta y os apetece, volvemos a invitar a Javi todas las veces que hagan falta, o sea, le hacemos fijo y hablaremos de la nómina y la cláusula de rescisión y demás, cuánto hay que pagarle para tenerla aquí en tertulia con nosotros. Y nada más. Yo me apunto con vosotros a lo que queráis, ya lo sabéis. Corre, se agradece, es mutuo el afecto, ¿eh? Y nada, a todos vosotros, gracias por estar al otro lado, por suscribiros al podcast, gracias por ser parte de esos casi 1000 seguidores que estamos a puntito ya de rozar. Haremos algo especial cuando lleguemos a los 1000, sin lugar a duda. Y gracias por valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox, por estar al otro lado, por seguirnos en Spotify, dejar vuestros comentarios, preguntarnos dudas, enviarnos cuestiones, todo lo que queráis, y sabéis que estamos aquí para eso, que nos encanta y nos apasiona, como intentamos demostrar en cada capítulo. Y gracias por estar y escucharnos, ¿no? Sabéis que nos podéis encontrar en rw.es, en Facebook, en Instagram, YouTube, LinkedIn, en casi en todos los sitios, y especialmente en Google si buscáis Random World Business. Y si estáis por Oviedo, en algún día o una casualidad, pues nos tomamos un café aquí en la calle Cervantes 18. Javi, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente, que seguro que habrá más. Y nada más, nos despedimos hasta aquí. Pues oye, muchísimas gracias a los dos. Hablamos otra vez, cuando queráis. Muchas gracias, Javi. Un abrazo fuerte. Chao.